¿Será este el superciclo de los memes o las meme coins? Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, ya que os voy a explicar un poco quién es Murat, este personaje de aquí, y la tesis que explicó él en el evento del token 2049 de Singapur, donde básicamente pues explicó por qué él creía que este va a ser el superciclo de los memes y expuso en este evento pues un poco todos sus argumentos, todas las razones por las que él cree que esto va a pasar o que ya está pasando, y también dijo cuáles eran algunos de sus memes que él había elegido, que él había seleccionado. Así que hoy os voy a enseñar todo esto, os he hecho un pequeño resumen. También os voy a dejar aquí abajo en la descripción estos dos vídeos, ¿vale? Que veis por aquí. Este es un vídeo, que es el vídeo del evento este que os estaba hablando, del token 2049 de Singapur, que fue hace nada. Y luego tenéis aquí otra entrevista, por si queréis profundizar un poco más en el tema, que también la verdad está bastante bien. Y ahora vamos a ver ya este resumen que os he preparado yo, para que entendáis un poco quién es Murat, de dónde viene un poco pues todas estas ideas y también por qué algunos tokens, bueno, algunos memes, mejor dicho, no han parado de crecer una barbaridad. Os voy a enseñar por aquí un par para que lo veáis. Primero os enseñaré el que es el meme favorito de Murat, que es SPX 6900, que es este que tenemos por aquí, que como veis no para de crecer, o sea, es una barbaridad. Yo no estoy aquí dentro, la verdad, pero sinceramente me lo estoy pensando en el sentido de es bastante buena la tesis, ¿vale? Que dice él, sobre todo en relación a este proyecto. Luego veremos un poquito más de todo esto, pero para que tengáis otro ejemplo, pues otro de los tokens o memes favoritos de Murat es el de Giga. Y como veis, pues también ha pasado un poco lo mismo. Tuvimos esta charla, no me acuerdo la fecha exactamente, lo debe poner por aquí, hace 11 días. Así que más o menos os podéis imaginar pues cuándo empezó esto a crecer realmente de esta manera, en relación seguramente a todo esto. Y es que parece, ¿no?, que con toda esta tesis de Murat, pues ha habido varios memes, pero no solo eso, sino mucho dinero que ha empezado también a rotar hacia aquí. Así que vamos ya a entrar en todo esto. Lo primero es simplemente deciros, para quien no conozcáis a Murat, que básicamente es un analista cripto. En el momento de ahora pues está muy centrado en los memes, pero hace no tanto estaba centrado prácticamente en Bitcoin, y lo que expone, ¿no?, en esta tesis es este superciclo de memes que ya se supone, según el que hemos empezado a vivir y que vamos a vivir. Como curiosidad, deciros que ha trabajado como analista en Goldman Sachs y estudió finanzas, y en este caso él es de Azerbaiyán. Aparte de esto, en la exposición del token 2049 de Singapur, Murat presentó su tesis, que es este vídeo que os he comentado de aquí, y os he hecho un pequeño resumen, así que vamos a ver todos estos puntitos, ya que me parece bastante interesante todos los argumentos que él cuenta por aquí, y creo que también pues puede ayudar a entender de una manera más simple por qué podría ser o por qué va a ser este un ciclo de memes o un superciclo de memes, y también cuál es la razón, ¿no?, por la cual deberíamos o no deberíamos invertir en memes en vez de otras altcoins, según Murat. Así que vamos a empezar con todo esto. Lo primero, como argumento, ¿no?, de por qué va a ser un superciclo de memes, es que en 2024 solo ha habido 43 tokens, o bueno, coins, como lo queráis decir, porque también aquí habrá criptomonedas y tokens, del top 300 que han conseguido hacerlo mejor que BTC, es decir, que han conseguido outperformear a BTC. Curiosamente, aquí tenéis la lista de todos esos tokens que lo han hecho mejor. Como veis, solo son estos 43. Y si os fijáis, aquí a la izquierda, aunque no se ve muy bien, está dividido por categorías. Y hay una categoría que evidentemente destaca en los primeros puestos y también destaca por encima de los demás. Y vemos claramente, ¿no?, que son los memes. De hecho, 13 de esas 43 que han superado a BTC son memes, y podemos ver que además están en esos primeros puestos clarísimamente. Algunos ejemplos: Giga, que sería este proyecto de aquí que acabamos de ver. También tendríamos Popcat, Mock, Maga, WIF, etcétera, etcétera. Con lo que esto ya es
un argumento bastante potente en sí, que en lo que va de año pues hayan sido estos los que han superado a Bitcoin y todo lo otro no. Esto ya nos debería decir bastantes cosas. Luego tenemos que todos los crypto listings o todos los tokens que se han listado en Binance de este año están en negativo, exceptuando dos, que sería WIF, Dog with Hat, que al final es un meme, y luego Jupiter, que al final es donde se compran también memes y otros tokens en la red de Solana, con lo que curioso, ¿no? Que justamente Solana, que es la red de memes por excelencia, por así decirlo, pues también esté el token, ¿no?, de su proyecto por aquí, de Jupiter en este caso. Luego tenemos que en este caso la mayoría de memes ya están con todos sus tokens en circulación y no tienen unlocks, que esto es simplemente se refiere a la liberación de tokens, versus los VC Coins, es decir, aquellos tokens o criptomonedas más de VCs, de Venture Capitals y altcoins, ¿no?, a las que estamos acostumbrados, en el sentido de que hay muchos unlocks aún por delante, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en las típicas criptomonedas como Sui o de otras redes, ¿no?, que tenemos muchos unlocks por delante, y eso lo que hace es que dificulta, ¿no?, que el precio suba, porque al final crea más inflación, y en este sentido suelen ser los ventures, los insiders, aquellas personas que realmente tienen contactos o pueden estar en estos proyectos muy al principio, en rondas privadas, en rondas semilla, etcétera, etcétera, son los que acaban no realmente teniendo beneficio de todo esto. Esto no quiere decir que el retail y que las personas en general no puedan obtener beneficio de aquí, pero si tenemos en cuenta que todas estas personas entran en estas rondas tan iniciales, privadas, etcétera, y cuando sale el listing ya a lo mejor tienen un %, pues el proyecto normalmente no acaba cayendo. Incluso hay mucha gente que en esta caída acaba comprando y acaban pues solamente beneficiándose, no prácticamente los ventures, los insiders y a lo mejor alguien que la haya hecho muy bien, ¿no? Entonces es un poco esto lo que plantea él, ¿no? ¿Qué prefieres? Estos memes sin unlocks, con todo en circulación, que luego se listarán y entonces ahí es cuando pueden entrar los ventures o los VCs, o aquellos, ¿no?, que ya están muy inflados como los VC Coins o las altcoins en general, y que tenemos todos estos unlocks y toda esta gente pues que quiere vender y que tiene precios mucho mejores que los nuestros. Luego, otro de los argumentos que también dicen en relación a esto es que al final la mayoría de altcoins tienen un tipo de distribución muy parecida a esta que veis aquí en la imagen, en esta imagen de aquí, y es que casi el 80% del supply, es decir, de toda la cantidad de tokens que tenemos, suele ir pues para los early investors, ¿no?, para aquellos inversores iniciales, para los insiders, para los calls o influencers que tienen mucha influencia, valga la redundancia, y todo este tipo de cosas, y solemos ver una especie de repartimiento, tokenomía muy parecida a esto que vemos aquí, ¿no? Un 20%, por ejemplo, para los inversores de la fase semilla, un 23% para el equipo, luego tenemos un 5% para el airdrop, otro 7% la comunidad, y claro, esto al final se reparte tanto, ¿no?, que suelen ser esos early investors o insiders los que se llevan todas estas X, todas estas multiplicaciones, y esto no suele crear comunidad. A diferencia, ¿no?, de los memes bien establecidos, ya que Murat dice que para él entrar en un meme debe llevar al menos, creo que dice 4, 5, 6 meses, era algo así, no me acuerdo exactamente, pero que tiene que tener un recorrido, una comunidad, etcétera, etcétera. Y él habla, ¿no?, que en memes como esto, pues bien establecidos y con comunidad, son los pobres los que se hacen ricos. Muchas veces estos acaban siendo evangelistas del proyecto o propios influencers, que también les acaba interesando pues hacer en este sentido de evangelistas, ¿no?, como poner el proyecto por las nubes e intentar llevar gente. Y esto sí que acaba, ¿no?, muchas veces creando también esa comunidad, y tenemos pues, no tenemos, mejor dicho, esa parte, ¿no?, de todos estos unlocks y toda esta gente con toda esta cantidad de tokens a tan buen precio. Luego, él nos plantea, ¿no?, realmente en relación a todo esto, qué es lo que más le interesa al retail, porque al retail al final no le interesa la tecnología, al retail lo que le interesa es hacer dinero en general. Bueno, él habla de este 70% y que luego habría un 20% que se lo quiere pasar bien y un 10% más hacia el belonging, hacia este sentido de pertinencia. Y esto, ¿no?, que son un poco, él dice que son las razones que realmente empujan al retail, que les da igual si una blockchain es más privada, es más rápida, es decir, que la tecnología en este sentido pasa a un segundo plano y es realmente el hacer dinero, ¿no?, lo que les importa. También en relación a esto dice que
y yo estoy de acuerdo, obviamente, que a la gente, al retail, le va a ser mucho más fácil pues encariñarse o invertir antes en algo que les hace gracia como un meme que no en el ZK roll-up tal, en la red, ya me entendéis, ¿no? En cosas que igual son más complicadas de entender, incluso a lo mejor para todos nosotros que estamos pues mucho más al día en todos, bueno, en lo que es el mundo, en el mundo cripto. También nos habla de que las historias crean tendencias y al final son historias que hemos visto como con Pepe, Wif, Bonk, donde hay gente, ¿no? Que esto pasa de pasa de pobre a rica, gana mucho dinero. Incluso hemos visto como los snapshots de Twitter o de X, esas capturas de pantalla que vemos, donde vemos gente ganando mucho dinero, multiplicaciones muy exageradas. Si nos fijamos en todos estos años, en vez de ser de altcoins, son curiosamente de memes. Normalmente son capturas de la wallet de Phantom, de Solana, y como digo, son de meme coins, no son de otras altcoins. Esto es para que veáis un poco, ¿no?, la tesis esta de Murad de por qué dice que los memes aún así están undervalued ahora mismo. Pues es por esto, ¿no? Porque tenemos 850 billones en altcoins a nivel de unlocks, de esas liberaciones de tokens. Entre 2024 y 2029 hay 155 billones y ahora mismo los memes solo representan 40 billones, con lo que en este sentido él cree que están claramente undervalued y más si este va a ser, ¿no?, un ciclo de memes. Vamos a seguir con todo aquello que nos dice Murad en este evento. Dice que las altcoins no son principalmente tech y que los meme coins no son principalmente memes. Esto lo dice en inglés que queda más claro, que dice altcoins are not the primary tech, y lo mismo con meme coins, refiriéndose, ¿no?, a que al final, en los dos casos, solo tenemos comunidades tokenizadas, ya que una cosa es el software y otra cosa es el token, en el sentido de que normalmente en la mayoría de altcoins y proyectos el token se hace realmente pues para especular, para ganar dinero, pero que el software ese en casi todos los casos no necesita, ¿no?, del token, sino que utilizan diferentes narrativas y técnicas para que el precio en este caso suba. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las redes, pues necesitamos la criptomoneda de la red para las comisiones, ¿no?, si queremos utilizarlo, pero bueno, lo hice, yo entiendo, de una manera un poco más global y simplemente resumiendo que al final, en estos dos casos, tanto los memes como los altcoins no dejan de ser comunidades tokenizadas. Luego nos explica que para él lo que realmente importa en un token al final es la comunidad, la gente pobre haciéndose rica, el upside máximo percibido, ¿no?, la cantidad de dinero que podemos hacer, la atención que hay, que no haya esas liberaciones de tokens o unlocks, cómo está distribuido el token, ¿no?, que hemos visto este ejemplo aquí de una distribución que ya igual empieza a estar un poco obsoleta. Luego que haya subidas de precio orgánico, que la gente no venda, que haya un culto, que es muy importante, el tipo de calls que hay, ¿no?, también si es un call que va a llevar la comunidad a un paso más arriba o es el típico call que va a dumpear y va de proyecto en proyecto. Luego el acceso al token, ¿no?, lo tenemos en todos los exchanges, no lo tenemos, todo este tipo de cosas dicen que son las que realmente importan. Dicen muchas más, si queréis verlas las tenéis aquí en este vídeo, todas las que dicen. Yo aquí simplemente os he puesto algunas, pero lo que viene a decir es que ninguno de estos tiene que ver con el software o el revenue del proyecto, ¿vale? No tiene que ver con nada de esto, lo que realmente hace que un token crezca o que ese token pueda ser un buen token con proyección. Vamos a seguir. Aquí también nos dice que la gente está centrada, que la mayoría de gente está centrada en la tecnología, cuando el sector cripto es un asset first industry, es decir, que al final está centrado a día de hoy en los activos, en los tokens. No es algo que esté tan centrado en la tecnología. Incluso fijaos el evento este, ¿no? Él dice que es Token 2049, no es Crypto Technology 2049 o lo que tenga que ser, ¿no? En definitiva, que no es una tech first industry, no es una industria centrada primordialmente en la tecnología, sino que está centrada en los activos. Ahora, aquí nos habla un poco de a nivel de memes, cuáles tendrían a nosotros que interesarnos más. Y básicamente Murad nos diferencia entre los PvP meme coins y los PvE meme coins. Básicamente es player versus player, o lo que él llamaría hyper
hyper gambling, o sea, básicamente pues esto, el apostar, el gamblear. Y luego tenemos el player versus environment, que serían más los cultos o los cults, como él dice. Diferencias entre estas cositas, lo de la izquierda, pues nos vienen de los calls de Telegram. Se hace antes el trading que no el hold. Luego tenemos el Just CTO, como, bueno, el ejemplo este de todos los CTOs que se hacen, ¿no?, de estos proyectos, cuando directamente rompen hacia abajo y alguien se encarga de esto. Eso se refiere con lo de Dex Screener Paid, que hay muchos calls influencers que pagan, ¿no?, el Dex Screener cuando un proyecto de estos mueren para hacer un CTO, que es un Community Takeover, que es cuando simplemente, ¿no?, cogen ese proyecto y lo intentan resucitar, por así decirlo, porque el desarrollador ha vendido todo, ha rogueado el proyecto, lo que sea. Entonces nos dice que un poco todas estas cosas, ¿no?, o cositas similares que intentan hacer utilizando plataformas como Pump.fan o utilizando el Trojan Bot o BullX, bueno, pone un poco todo esto de aquí, ¿no?, que estas son aquellas de las que teóricamente tendríamos que huir y que son más a corto plazo, y tendríamos que centrarnos en aquellas que son más como cultos, en el sentido de que intentan ser el siguiente Doge, intentan ir a largo plazo, intentar construir una marca, un movimiento, priorizan el hold que no el trading. Luego tenemos muchos Diamond Hands, o esa gente, ¿no?, que aguanta grandes porcentajes del supply, el belief en 10 billions market cap o cositas así, ya lo hemos visto con muchos tokens. Incluso nos habla de que sea un multi-cycle coin, que esto yo lo veo bastante interesante, como podría ser el ejemplo este de SPX, ¿no?, que al final su tesis es que este meme social, ¿vale?, llegue a superar al SP500. Esa, si no me equivoco, es un poco la idea de este meme, que es una idea bastante buena. Vamos a seguir con las siguientes cosas que dijo. También dijo que la mayoría de los outperformers en cripto han sido cults o cultos desde siempre. Tenemos los maximalistas, que de hecho él lo fue de Bitcoin, en su momento de Cardano también, de XRP, Doge, SHIB, sea de tecnología o no sea de tecnología, al final, como vemos, lo importante acaba siendo la comunidad, que se creen cultos, ¿no?, alrededor de de todas estas criptomonedas, tokens o proyectos. Dice que el culto es lo que hace que haya Diamond Hands, es decir, que la gente no venda y acaban teniendo mucho dinero, mucho porcentaje del supply, pero sin venderlo, ¿no? Lo que también acaba provocando, que lo habréis visto en Twitter, que mucha gente, él los llama locos, acaben publicando, es decir, acaban al final haciendo marketing del proyecto gratis para el proyecto, y todo esto, ¿no?, se va cada vez multiplicando y creando un poco este efecto de bola de nieve que hacen que se acabe trabajando por el cult o por el proyecto 24/7, ¿no? Luego nos dice que los meme coins han hecho que la gente también se dé cuenta de la cortina de humo de los VCs, en el sentido de que nos venden, ¿no?, estos tokens o proyectos supuestamente por su tecnología, y al final todo es un gran scam, porque ya ellos en ese momento que se lista tienen un 100x desde ronda privada, y es uno de los motivos por los que a los VCs, a los Venture Capitals, no les gustan los memes, ya que al final amenaza su negocio principal, vender humo, ya que, como os he dicho antes, un meme normalmente, hasta que no lo listan o hasta que no hay esos memes blue chips donde hay más seguridad, por así decirlo, no hay tanto riesgo, pues son estos, ¿no?, los que acaban entrando los ventures, y si ya de primeras no pueden comprar en ronda privada este tipo de cosas, pues ahí no es donde el retail o nosotros nos podemos adelantar. Luego nos dice, ya de sus últimas cosas de esta conferencia, que el meme cycle o el meme super cycle, este superciclo de memes, no es una predicción, es ya un hecho, algo que ha comenzado, y aquí nos pone, ¿no?, el volumen por narrativa, y podemos ver que los memes pues están claramente ganando en este sentido, y creo que es bastante claro que va a ser la narrativa de este ciclo, si es que no lo es ya. Luego, a nivel de predicciones, él nos dice, atentos porque va potente, que ahora estamos en 40 billones del market cap de los memes. Aquí sin querer he puesto Bitcoin, pero me he equivocado, me refería a los memes, y dice que llegaremos a 1 trillón. Luego nos dice que habrá 2 o más meme coins a más de 100 billones. Uno de los que él dice que va a llegar aquí es el de SPX, no sé si creo que no sé si es el único o habrá más. Ahora lo veremos porque lo tengo por aquí abajo. Luego nos dice que habrá 10 o más meme coins que se irán a 10 billones, de momento solo hay uno, que habrá un 10% de dominancia de memes, y que los tokens VC de los Venture Capitals y las ALS con utilidad, pero con estas cosas que hemos comentado,
continuarán bajando o underperformeando y que al final los VCs acabarán comprando los blue chips, o sea, los meme coins blue chips, aquellos meme coins un poco más establecidos. Y ya para acabar un poco con todo esto que ha dicho, bueno, me gusta la frase típica de Murat, que es Stop trading and believe in something, y se refiere, ¿no?, un poco a esto de ir más a largo, coger un proyecto muy bueno, con una muy buena narrativa y posicionarse bien. Ya para acabar, él dice que no va a vender hasta o que se cumplan sus targets o hasta llegar a octubre-noviembre de 2025. Y ahora, más a nivel de curiosidad, he pensado que esto también nos haría gracia, pues tengo aquí la lista de todos los proyectos de Murat, incluso con sus targets. No puedo asegurar que estos sean exactamente todos sus targets. Sí que sé que de SPX es 100 billones, pero de los otros no os fiéis al 100%, porque al final yo he encontrado esta imagen de internet. Pero bueno, vamos a comentarlos, ¿no?, así rápidamente. El primero, y es el meme en el que cree más, es este de SPX. A nivel de meme, el movement coin número 1 en el mundo, y tiene, ¿no?, un objetivo muy simple y que en mi opinión creo que atrae o podría atraer bastante como idea a los inversores, que es flipear el stop market, o sea, básicamente superarlo, de ahí también el nombre. Luego tenemos como tokens de gatos, que por cierto, este que hemos comentado está en Ethereum. Ahora tendríamos Mock, que también está en Ethereum, y tendríamos Popcat y Mini como gatos. Diría que no hay más. Mock, él lo dice que es como el coin número 1 en cuanto a cultura en el mundo, uno de los top 5 cools, que él, bueno, nos habla de varios. Tenemos también aquí el de Bitcoin, que sería otro cool. Luego tendríamos Apu, que también sería otro de estos 5 cools, etcétera, etcétera. Como os decía, Mock, Popcat y Mini serían esos 3 gatos. Hay 4 tokens en Ethereum y 6 en Solana. El siguiente sería Apu, es como una especie de Pepe, pero en este caso viene de otro lado, no es que sea un derivative, ni una copia, ni nada. Es un meme también muy conocido desde hace tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros conocemos más a Pepe. Él dice que este también va a crecer una barbaridad. Fijaos su target de 30 billones. Popcat, que él dice que es el gato número 1 en el mundo. Luego tendríamos su apuesta más loca, el Schizocoin número 1 en el mundo, que también pondría sus 20 billones. Fijaos que de aquí para abajo ya los targets empiezan a bajar, pero siguen siendo muy altos. Retardio, ¿vale?, que seguramente ya lo habréis, bueno, ya lo conoceréis de Solana. Giga, que también es el que acabamos de mirar, dentro de un poco más de estos tokens en la narrativa de la masculinidad. Lokin, que también ya sabéis por todo el tema este de empieza este ciclo, etcétera, etcétera. Mini, que sería otro gato, es el gato en este caso más pequeño a nivel de market cap, ya que como veis ahora creo que estábamos en 30 o 50 millones. De hecho, de esta lista es el único que yo tengo algo. De todos los otros tokens o proyectos no tengo nada. No os digo que no vaya a entrar en alguno, pero por ahora, para que lo sepáis, yo solo tengo de Mini, porque era en el momento en el que me enteré el que tenía menos market cap. Y luego tendríamos ya a USA, que es claramente un proyecto que a lo mejor ya conocéis algunos, y es el proyecto el que le pone pues el target más bajo. Y estos serían un poco los 10 proyectos de Murat, y todo esto, ¿no?, pues un poco lo que os quería contar de esta tesis de él. Así que, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme por aquí abajo en comentarios qué os ha parecido y si opináis vosotros también que este ciclo va a ser el super cycle de los memes o el super ciclo de los memes. Y como digo siempre, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Saludos!